Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Iberopistacho. Hoy os voy a hablar de lo que pasa cuando reponemos una planta en una plantación ya adulta. En este caso tenemos una plantación de más de 20 años. Es un Kerman con Terebinthus, el macho es Peter. Es un marco de 7×7. Es una plantación con riego de apoyo. Están aportando aproximadamente de 700 a 900 metros cúbicos por año y hectárea. Ahora tenemos aquí esta planta. Esta planta es una planta que cuando la ponemos ya parte con una desventaja. La desventaja es que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 plantas, que estas plantas ya han colonizado todo este terreno. Todo ya está colonizado de raíces, porque cabe recordar que el pistachero puede llegar a tener hasta 3 veces más en sistema radicular o en volumen radicular con respecto a lo que vemos de volumen foliar. Quiere decir que todo esto ya está colonizado. Si ahora hiciéramos aquí un barranco o una azada, tendríamos raíces quizás de ese árbol o quizás de aquel, pero ya está todo colonizado, porque la naturaleza se encarga de ocupar el espacio, ¿verdad? Entonces, esta planta le va a costar Dios y ayuda para poder desarrollarse. Así de claro. ¿Qué proponemos desde Iberopistacho? Proponemos de, antes de plantar, con una retroexcavadora, al menos 2 metros cuadrados, romper todas las raíces de estas plantas de alrededor que ya han colonizado. Y una vez que hemos roto esas raíces y hemos volteado la tierra, ¿de acuerdo? Metemos la planta, la plantamos, echamos la tierra, le damos al menos un riego de asiento de como mínimo 100 litros para que se asiente no solo la tierra alrededor de la planta, sino también la tierra que hay pues a 50, 1 metro, que se quede todo bien compactado. Y cuando lo hemos conseguido, al menos durante 2 años, va a tener la oportunidad de poder desarrollarse, porque no tiene la oposición, porque no tiene la competencia de sus amigas, estas plantas ya mayores que le sacan 20 años. Cuando las raíces vuelvan a colonizar esta parte que hemos roto con la retroexcavadora, tendremos una planta un poquito más grande, tendremos una planta con un sistema radicular ya desarrollado y que ya empieza, digamos, a expandirse, y va a ser más sencillo para la planta, así, que no de la manera que se utiliza normalmente. Esto se dice poco, se hace poco, pero es muy importante. Cuando vayas a hacer una reposición en una plantación de más de 5 o 6 años ya, imagínate con esta, o imaginaros en esta plantación con más de 20 años, tenéis que hacerlo así, porque si no, la planta va a crecer a paso de tortuga. Ya de por sí el pistachero tiene un crecimiento lento, pero si esto no lo evitamos, va a ser aún más lento, así de claro. Sin más, daros las gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, que os invito a que os registréis, en el caso de que aún no lo hayáis hecho, que también nos sigáis en nuestro blog, que hay artículos muy interesantes que os invito a que os registréis, y en nuestra página en iberopistacho.com, que en la parte pública hay mucha información a tu disposición, pero también en la parte privada, y que para eso tenéis que registraros. Esto es gratuito, sin coste, sin compromiso, y es una información que está ahí para vosotros. Daros las gracias, pasadlo pistacho.